Estar aquí es una señal de tus ángeles. Bienvenida al Club de las 11:11 con tu host, María Botero. Un anciano cargador de agua en la India tenía dos grandes vasijas que colgaban a los lados de un palo que llevaba sobre sus hombros. Una de las vasijas tenía una grieta, mientras que la otra estaba en perfecto estado y siempre entregaba el agua completa. La vasija rota, sintiéndose avergonzada, le dijo un día al anciano: «Me siento inútil. Cada vez que me llenas, pierdo la mitad del agua en el camino. No soy tan buena como la otra vasija». El anciano sonrió y respondió: «¿Te has fijado en el camino que recorremos todos los días?». La vasija miró a su alrededor y notó que en su lado del camino habían flores hermosas creciendo, mientras que en el otro lado solo había tierra seca. «Hace tiempo me di cuenta de tu grieta», continuó el anciano. «Así que esparcí semillas en tu lado del camino. Tú, sin darte cuenta, las has regado todos los días y ahora tenemos este hermoso jardín». Esta es una historia muy linda que me encanta, que ilustra un poco lo que es hacer las paces con nuestras grietas y de cierta forma nos ayuda a sembrar esta perspectiva, mayor armonía en nuestras vidas. Charmian es un arcángel de la Cábala y su nombre significa armonía divina. Y a pesar que no es un arcángel conocido, popular, porque viene de textos mucho más místicos de la Cábala, sí que es un arcángel que muchos de nosotros invocamos y deseamos tener su energía cerca en nuestro día a día. Cuando yo construí mi oráculo de afirmaciones con ángeles para familias, quise incluirlo y además le asigné la ilustración de mi abuela, que está presente siempre en todos mis oráculos, porque para mí ella era mi fuente de armonía. En la imagen, quienes lo están viendo en el video de Charmian, está pintada mi abuela, sentada en su mecedora, y alrededor hay dientes de león y girasoles. Y estas dos flores son una señal de Charmian, o sea, cuando invocamos su energía, tienden a ser señales que podemos ver. Y la armonía se alimenta de luz, al igual que el girasol, pero tiende a ser muy frágil, al igual que el diente de león. Hoy en este episodio quiero que hablemos sobre armonía en nuestras relaciones, tanto personales como interpersonales. Y les conté la historia del inicio porque para mí yo era la vasija rota y mi abuela la anciana que la cargaba. Hubo muchos momentos de mi vida, en especial en mi adolescencia, donde ni mi mamá, ni mi papá, ni siquiera yo creía en mí por las grietas que tenía. Pero ahí estaba ella, tirando semillas para que a través de mis grietas saliera el agua a regarlas y crecer un hermoso jardín. Convertir mi vida en este espacio de armonía que sé y siento profundamente que he sido capaz de sostener en el tiempo y es lo que tengo hoy. Y con esto quiero redefinir un poco la armonía y que pensemos en la armonía no como algo que significa la ausencia de problemas, sino el manejo de ellos. No como algo que significa la ausencia del caos, sino presencia ante el caos. Y no como algo que significa perfección, sino la capacidad de alinearnos. Hoy entonces vamos a hablar sobre 3 pasos claves para sembrar mayor armonía en nuestra vida de la mano del arcángel Charmian, mi favorita, mi preferida del oráculo. El primer paso es plantar la semilla a través de la aceptación. Aceptar el lugar en donde estoy, tanto individual como colectivamente, siempre va a ayudar a encontrar significado en lo que estamos atravesando. Y cuando encontramos significado en algo, así sea doloroso, lo que hacemos es aislar el sufrimiento. Es necesario parar, reconocer y entender que haber fracasado en algo o con alguien, es decir, en un reto personal o en una relación, no significa que seamos unos fracasados. Simplemente significa que ante esa situación fracasamos, pero no es la etiqueta que define nuestra vida entera. Significa que se formaron unas grietas, sí, pero que a través de ellas hay oportunidades para mayor luz, así como en el ejemplo del anciano en la historia, veíamos que la vasija con grietas fue la que fue capaz de crear un jardín. Yo siempre les hablo de encuentros que tengo con diferentes maestros porque siento que
si solamente hablara de mi sabiduría, limitara muchísimo el espacio. Entonces, por eso me gusta traerles algunos ejemplos de personas que han marcado con su sabiduría también mi camino. Y este maestro, en una charla que tuve, le decía nos contaba una historia de una persona que se acercó a él y le dijo que en el mundo habían tantas guerras, había tanta falta de armonía, que tener hijos era tan difícil, que encontrar pareja era tan difícil y que él había tomado hace unos años la posición de aislarse y no relacionarse, sino que vivir como en su propia burbuja, que porque así iba a vivir más tranquilo. Y entonces este maestro, que era un rabino, le respondió: en el momento que tú evitas esas guerras externas, la guerra igual no se va a ir a ningún lado, sino que va a comenzar a vivir en tu cabeza. Y yo siento que esto es demasiado cierto. Hay veces que evitamos, por falta de aceptar lo que estamos atravesando, las situaciones, y al final creemos que estamos evitando la situación como tal, pero la situación no va a dejar de vivir en la cabeza. Entonces, lo más armonioso que podemos hacer es aceptarlo y atravesarlo de la mano de las siguientes herramientas que les voy a compartir. Pero el punto es que la vida no se trata de evadir el conflicto ni de ignorarlo, y en ocasiones los problemas tienen un propósito mayor, en especial en las relaciones, porque se dice que el mundo físico es como el aula de clases del mundo espiritual. Y por eso todo lo que estamos experimentando en realidad le sirve en un propósito mayor al alma. Así que plantar la semilla de la armonía es empezar por esa aceptación, es ser brutalmente honesto contigo mismo, que además siento que es como que si yo pudiera definir la energía de este año en una tarea importante a hacer, es la honestidad con nosotros mismos. Como que si tú quieres pasar el examen este año, no lo vas a poder pasar sin ese elemento clave, y es ser literalmente brutalmente honesto contigo mismo. Y eso te va a ayudar a no buscar un culpable, sino entender en conjunto lo que realmente está sucediendo, y más allá de pensar que estás todo el tiempo con un enemigo, es darte cuenta que el enemigo solamente vive a través de las cosas que estás evitando y las cosas que estás evadiendo por no enfrentarlas. Entonces, yo creo que la única historia que nosotros tenemos derecho a contar es la nuestra propia. De resto, en verdad, no siento que tengamos derecho a impregnar una verdad en la historia de alguien más, y por eso cuando hablamos de lo que sentimos y no de lo que resentimos, la comunicación cambia, en especial cuando estamos hablando de armonía en la pareja. Tú puedes expresar un desequilibrio sin señalar y desde tu punto de vista hacia lo que sucede y habita en ti y hacia cómo las actitudes del otro te hacen sentir a ti, pero no puedes entrar a asumir o juzgar el porqué del otro. Y por eso es tan importante, y es la forma como yo veo la aceptación, que si lo queremos aplicar, como les dije, a una relación, hay que tener ese espacio de que ambos hagan esa aceptación radical, si le pudiéramos poner un nombre. Y si lo vemos en un ejemplo como para que sea un poco más visual lo que les quiero decir, imagínense que ustedes quieren limpiar el closet. Cuando uno limpia el closet, la forma más fácil de hacerlo es sacando absolutamente todo lo que hay en el closet y tirándolo al piso. Y solamente ahí tú te vas a dar cuenta qué es todo lo que tienes y qué de eso que tienes necesitas, qué de eso quieres regalar, donar, y además qué te está haciendo falta. Pero casi siempre la forma más fácil de arreglar un espacio es primero desordenándolo, sacando absolutamente todo. Y pasa algo muy similar en el proceso de la armonía. Es necesario sacarlo todo, sacar todas las cartas sobre la mesa, así al principio parezca desordenado, porque eso es lo que te va a ayudar a luego poder filtrar y armonizar el espacio. Yo me he encontrado con que en este paso, cuando nos referimos a las parejas, no siempre es fácil hacer este proceso hablando de entrada, en especial cuando sabemos que tenemos parejas que tienden a ser más reactivas en una conversación, en un encuentro. Y por eso hay algo clave a la hora de aceptar, y se llama prepararnos, cuando es que vamos a hacer un ejercicio colectivo. Y por eso cuando me he encontrado en este proceso, por ejemplo, con mi esposo, y en verdad él es el proactivo, yo, aunque no parezca, soy la reactiva,
prefiero tomarme el espacio de primero escribir lo que está pasando, tomarme el espacio de primero procesarlo para después poder hablarlo con él de una forma mucho menos reactiva. Porque si nos vamos a capítulos anteriores y recordamos cuál es la esencia de la luz, cuál es la clave más importante según la Cábala para nosotros tener luz, infinitos milagros, infinita armonía en nuestra vida, es evitar la reactividad, porque esa es la forma en la que más nos vamos a parecer a Dios. Entonces, eso es muy importante cuando estamos hablando de aceptación y armonía en las relaciones. Evitar ser reactivos, y para eso me parece que un paso clave es prepararnos, es hacer esa aceptación de una forma que tengamos el espacio, cada parte individual, para después poder discutirlo colectivamente. Entonces, es necesario observar nuestras propias grietas para asegurarnos que cuando hablamos con el otro no estamos intentando taparlas, sino mostrándolas para que podamos permitir que la luz entre. Y recordemos que el ego siempre busca ganar, pero el alma siempre busca conectar, y que solo podemos ganar una pelea cuando entramos en ella. Si no peleamos, en verdad, lo que estamos haciendo es transformar la situación. Y esto nos lleva al segundo paso, que se llama regar la semilla, y es el paso de la acción alineada. Algunos errores comunes, tanto en lo individual como en lo colectivo, a la hora de tomar acción para equilibrar la armonía, es querer dar pasos de gigante con pie de enano. Y creo que gran parte de la acción alineada es dominar una cosa a la vez. Cuando queremos cambiarlo todo de un solo golpe, y yo creo que ustedes pueden pensar en nada más, no nos vayamos muy lejos, piensen cuando empezaron este año y quisieron instalar 10,000 hábitos al mismo tiempo. Eso no es sostenible en el tiempo, simplemente no lo es. Y de hecho hay una verdad espiritual que nos habla sobre esto, y Charmian nos dice: cada vez que tú estás yendo un paso a la vez y haces una acción, un cambio alineado a la vez, digamos que casi que las otras cosas que quieres cambiar comienzan a tener inmunidad. O sea, los ángeles separan y protegen esos otros aspectos de tu vida para que tú te puedas concentrar en ese. En cambio, si tú lo quieres hacer todo el tiempo, no les das el espacio a ellos para ayudarte. Y esa es la importancia de ir haciendo una sola cosa a la vez. Hablaba en estos días con el fundador de una empresa muy, muy grande a nivel mundial, que tuve la fortuna de asistir a una charla con él, y él nos contaba como la trayectoria de su empresa, y nos contaba cómo empezó siempre instalándose primero un paso a la vez en un espacio. Es decir, él empezó vendiendo sus productos en Amazon, y cuando supo completamente cómo dominar ese mercado, pasó a vender los productos en una página web y tener su propio centro de distribución. Y cuando estaba en ese proceso llegaron muchos retailers, llegaron muchas cadenas de mercado como Walmart, Whole Foods, bueno, todas las que puedan pensar. Y él les dijo que no porque sabía que todavía no había dominado el paso que estaba construyendo. Entonces él hablaba sobre la importancia de ser honestos con nosotros mismos, y cuando estamos hablando de acción alineada, ser capaces de rechazar pasos que sabemos que todavía no estamos listos para asumir, por lo menos no en armonía. Entonces, este ejemplo lo hago para ilustrar que no siempre un cambio enorme es el que va a generar los más grandes resultados, sino que para llegar a grandes resultados es importante siempre empezar dominando los pequeños cambios y crear armonía un paso a la vez. Hay algo muy lindo que nos dice Charmian, y es un poco un ejercicio que te voy a invitar a hacer, y es algo que siempre hago con las personas de mi comunidad cuando construimos un mapa de sueños. Y si hay algo que yo quisiera que te llevaras de esta segunda temporada, ya que estamos llegando casi al final, es la capacidad de vivir en armonía, pero también de hacernos consciente de lo que eso implica, de la responsabilidad que tenemos, porque recordemos otro principio básico, y es que los ángeles solamente nos pueden ayudar cuando en el área que sea que les pidamos ayuda ya hayamos hecho nuestro 100%. Es decir, si yo de verdad quiero armonía en mi vida, yo tengo que haber hecho todo lo posible para tenerla. Es en verdad proactivamente estarme moviendo hacia ese objetivo, y solamente ahí ellos van a poder entrar a ayudarnos, porque respetan lo que se llama nuestro libre albedrío. Entonces, muchas personas en ocasiones creen que acudir a los ángeles es ignorar los problemas, evadirlos y evadir tomar pasos necesarios para que algo suceda o para que algo mejore. Pero si en algo nos hemos enfocado, yo siento en esta temporada, es en hacernos mucho más responsables de cada aspecto de la vida, y por eso hemos trabajado con energías que son
más que espirituales, las vivimos mucho en el mundo físico y es para un poco transitarlas de la manera más espiritual posible, pero siendo conscientes de nuestra responsabilidad. Entonces, la vida no se trata ni siquiera tanto de de lo que estamos haciendo, sino de cómo nos sentimos al hacerlo. Y ahí recae el valor de la armonía, y por eso te quiero invitar a hacer este ejercicio, que es muy sencillo. La forma como quiero que lo veas, para que entiendas un poco el valor espiritual del ejercicio, es que cuando se creó el mundo, digamos que cada uno de nosotros somos como una vasija, ¿cierto? Dios, la luz, el universo son como esa luz y solamente pueden derramar en nuestra vasija lo que nuestra vasija sea capaz de contener. Cuando nosotros hacemos este tipo de ejercicios, el objetivo de cada uno de los episodios de este podcast es ayudarnos a expandir esa vasija. Entre más nosotros expandimos la vasija, más luz podemos contener. Y con respecto a nuestros sueños, para que se puedan manifestar, hay que construir la vasija indicada que haga match un poco con la cantidad de energía que tiene cada uno de sus sueños. Y entonces el ejercicio es algo así, muy sencillo. Tal vez lo hayas hecho en algún momento de tu vida, pero no con este nivel de conciencia, y eso es lo valioso. Vas a escribir en una hoja en blanco, y si quieres lo haces cuando ya termine el episodio, para que lo hagas me interesa que lo hagas a conciencia y con tiempo. Un deseo o un anhelo que tengas. Y estoy segura que el que escojas es uno que va a tener mayor armonía en tu vida. Y luego vas a escribir, casi que creando o inventando una película, cómo se ve un día en tu vida con ese deseo hecho realidad. ¿Qué hace esa persona? ¿Cómo habla? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se viste? Si quieres, ¿qué come? Y vas a tomarte de verdad el espacio y el tiempo para indagar, es decir, hacerte preguntas a ti mismo. Ok, esta persona que vive este sueño, ¿cómo es su vida? O sea, ¿cómo su vida es coherente con ese sueño? Y vas a escribir el día ideal en tu vida con ese sueño ya siendo una realidad. Y ahí tú vas a tener la respuesta de los pasos que necesitas tomar y la acción alineada que necesitas tomar, recordando siempre ir una acción a la vez. Ahí va a estar la claridad donde va a radicar la mayor parte de la fuente de armonía en tu vida. El tercer paso, entonces, es cultivar el fruto, es construir nuestra caja de herramientas. ¿Qué pasa? El primer paso, que es la aceptación, el segundo paso, que es la acción alineada, muchas veces pueden sonar lindos, ciertos, hay unas verdades espirituales detrás, pero también está nuestro ser humano un poco más aterrizado, que nos hace salir y mostrar nuestro lado reactivo, porque finalmente por eso estamos en el mundo físico. Y para eso, entonces, lo que a mí me gusta siempre cargar conmigo son algo que yo llamo herramientas de bolsillo. Para en esos momentos que me cacho queriendo romper la armonía, y en esos momentos que yo digo, aquí es donde necesito sacar algo, que no sea una meditación entera donde yo tenga que sentarme 10 minutos porque tal vez no lo tenga, porque tal vez estoy ante una situación que requiere una respuesta casi que inmediata, pero tal vez si tengo estos 5, 10, incluso un minuto para poder conectar con la luz y no responder en automático. Entonces, esas son 3 herramientas que responden un poco a esas situaciones más retadoras y de pronto más inmediatas de nuestra vida, y que por eso nos ayudan a cultivar el fruto, porque ante esas situaciones, las que parecen más retadoras son las que al final más recompensas nos traen y mayor cantidad de luz, porque estamos transformando la mayor cantidad de negatividad. Entonces, la primera herramienta es usar el cuerpo como un péndulo. No sé si lo has hecho antes, es un ejercicio interesante y me encantaría que te regalaras la oportunidad de hacerlo en este momento. Si lo puedes hacer mientras me escuchas, yo te lo voy a narrar, no me puedo como parar en este momento, pero la idea es que tú sí te pares si te puedes parar. Y es una técnica de kinesiología, pero que yo lo he usado con los ángeles a lo largo del tiempo. Entonces te lo voy a narrar. Te vas a parar con tus 2 pies juntos. Vas a alargar la espalda, proyectar tu corona de la cabeza hacia el cielo, hacia arriba, y vas a respirar lento y profundo 3 veces. Y aquí vas a hacerte esa pregunta que requiere de una decisión.
tal vez vas a pensar en esa situación a la que tienes que responder casi que en un muy corto plazo. Si es un sí, si es un no, o si es un simplemente no puedo tomar la decisión. Y le vas a decir a tu cuerpo, hacia adelante es sí, hacia atrás es no, y si te mueves de lado a lado, es porque necesitamos más información. Vas a respirar profundo y vas a hacerte la pregunta. Y vas a dejar que sea tu cuerpo el que te responda. Vas a notar cómo casi que es una sensación rara, pero casi que sientes que alguien te está empujando, bien sea hacia adelante, hacia atrás o hacia un lado, y ahí vas a encontrar esa conexión con lo que muchos llaman yo superior, pero en verdad es tu ser interior, dándote la respuesta de lo que realmente hay adentro. Muchas personas a veces se impresionan porque casi que se caen de lo fuerte que es la reacción hacia el sí, hacia el no, pero inténtalo, pruébalo y conforme más lo vayas haciendo, pues más vas dominando esa conexión. Pero me encanta cuando lo hacen por primera vez porque no se esperan lo que sucede y es fuerte. A veces te vas muy, muy fuerte hacia adelante, que sería el sí, hacia atrás, que sería el no, o si de pronto necesitas más información, te das cuenta que comienzas a tambalear de lado a lado. Entonces, como algo muy rápido que nos conecta con nuestra intuición y un poco con la sabiduría interior, pero que al hacer ese pequeño paso, al ser nuestro propio péndulo, de una vez estamos conectando con la proactividad y no con la reactividad. Entonces, vamos a pasar a la segunda herramienta. Como te dije, te voy a dar 3. Y la segunda herramienta, ya te hablé de ella en otros episodios, pero quiero repetirla acá porque es bastante importante y nos toma literalmente segundos. Esta herramienta en inglés en la cábala se llama pause, what a pleasure. En español sería pausa, qué placer. Y básicamente es, ante esa situación, así parezca la situación que más rabia te dé, así sea como cuando una persona en medio de la autopista te cierra con el carro, en ese momento que uno le da una rabia y uno quiere ser lo más reactivo y pitar y perseguir a la persona y mejor dicho, ahí respiras y dices, haces una pausa y dices, qué placer, qué regalo, qué honor que me haya sucedido esto. Y yo sé que al principio no suena auténtico y en esto es uno de los pocos ejemplos donde te diría que es válido fingir hasta, like, fake it till you make it, fingir hasta lograr sentirlo. Pero sucede algo muy lindo y es que en el momento que tú haces esa pausa y dices, qué placer, qué honor, qué regalo estar ante esta situación, ahí conectas con la luz. Y ahí comienzas como si llegara un flujo de armonía a tu vida, o sea, como si Charmian literalmente te pusiera todos los girasoles de dientes de león a tu alrededor. Y tienes de verdad la oportunidad de recibir todavía mayor luz ante sea cual sea la situación que estás atravesando. Algo que me gusta mucho a mí hacer, si tienes un poco más de tiempo, además de decir esta frase, es buscar algo que te haga reír. Y pueden ser las cosas más sencillas. O sea, yo tengo una carpeta en mi celular con una carita feliz y ahí tengo cosas que me hacen sonreír, precisamente para momentos así. Mi esposo siempre dice que yo voy a durar toda la vida con él porque él me hace reír. Y es cierto, es muy lindo tener a personas a tu alrededor que te hagan reír porque está comprobado que la risa es una de las formas más efectivas para soltar el estrés, para soltar la tensión, también para soltar la responsabilidad o el peso de una situación y la falta de armonía. La risa, como que la risa auténtica, tiene la capacidad de conectarte con la armonía. Entonces, yo te recomiendo que hagas lo mismo, capaz, y puede ser, ni siquiera tienen que ser momentos felices, como románticos, chick films, pero puede ser, por ejemplo, videos chistosos. Mi esposo tiene una carpeta de videos chistosos y cuando está estresado ve 3 videos chistosos de pendejadas, y perdón la palabra, pero que a él le dan risa. Entonces, si tienes todavía más tiempo, pues puedes llegar a tu casa y ver una película de comedia. Pero esto lo que nos hace también es conectar con la luz, porque lo que estamos queriendo hacer es soltar a través de impregnar un sentimiento muchísimo más elevado. Entonces, simplemente intenta aplicar esa segunda herramienta, mira cómo te va y también puedes probar con cuál conectas más. No hay como que una sola o tal vez para cada situación va a funcionar una distinta. Y luego te diría que siempre te hagas la pregunta cuando de pronto estés transitando la situación y tampoco tengas mucho tiempo y haces, ok, pausa, qué placer, pausa, qué regalo. Y después te preguntas, ¿qué haría Dios?
¿qué harían los ángeles ante esta situación? ¿Cómo actuarían? ¿Qué responderían? Y en ese momento, como lo vimos en uno de los capítulos anteriores, en ese momento hay conexión infinita con la luz y también se restaura la armonía. Entonces, nuestra tercera y última herramienta es algo que nos va a tomar un minuto y es crear nuestro propio mantra intencional. Es decir, hay muchos mantras, muchas oraciones y ya hablamos de esto más a detalle en el episodio con Zadkiel de oraciones, pero que tal vez estamos, inclusive pueden ser refranes, que tal vez estamos acostumbrados a decir en nuestro día a día y que si no conectamos con eso, lo que está haciendo es romper nuestra armonía. Entonces a mí me gusta crear un mantra especial y no tiene que ser nada profundo, no tiene que ser nada poético, pero para la situación que estoy atravesando, o puede ser incluso uno para el día que me espera o para alguna situación en particular, y entonces quiero que lo hagas. Quiero que pienses en una situación que te está robando la energía en este momento. ¿Listo? Si puedes, dímela en voz alta. Te voy a poner un ejemplo. Digamos que para mí el tema que me roba la energía hoy es el flujo de dinero en mi vida. ¿Listo? Y entonces si puedes, vas a escribir, o si no lo dices en voz alta, esa situación, por ejemplo, la mía, hacer dinero es, y un espacio en blanco. La tuya, no sé, tener esposo es, manejar clientes es, tener amigos es, ¿ok? O sea, lo que sea que la situación que estás atravesando y dejas un espacio en blanco. Y sin pensarlo mucho, vas a llenar el espacio en blanco. Entonces, te haces el statement, te haces como que la frase y pones la primera palabra que se te venga a la mente. O los hijos son tal cosa. Y cuando ya lo tengas, entonces vas a buscar la forma más rápida buscando lo que hay en el inconsciente, ¿ok? De crear ese mantra que ahora sea la antítesis de eso. Por ejemplo, si yo dije hacer dinero es y en el espacio en blanco puse lento, voy a escribir mi mantra que sea la antítesis de eso. El dinero se manifiesta en flujo abundante, constante y veloz en mi vida. Y lo escribes, tin, 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 en un papelito, en tu celular, te pones una alarma. Les voy a contar una historia como para que integren esto un poquito, vayan haciendo su ejercicio. Entonces ya saben, esta situación es espacio en blanco, ponen la palabra, la primera que se les venga porque ese es el inconsciente y luego transforman creando el mantra, haciendo la antítesis de esa frase. Pero hace unos días estaba en un espacio con muchas otras mujeres. Era un evento donde en realidad habían personas que estaban vestidas espectacular. O sea, de verdad, gente muy cool. Y yo estaba un poco insegura con lo que había decidido ponerme. Y me acuerdo que yo miré en especial una señora que captó mi atención y tenía un vestido súper lindo. Todo como que en su outfit hacía un conjunto perfecto. Los zapatos eran divinos. Y yo no la miré con envidia, sino más como con admiración, porque sobre todo la veía como muy segura con lo que traía puesto. O sea, ¿sabes? Como cuando tú ves una persona y tú dices, se nota que esta persona está súper cómoda con lo que trae puesto, con la persona que es. O sea, era una mujer que proyectaba mucha seguridad y yo en ese momento me estaba sintiendo muy insegura. Y entonces yo hice este ejercicio, esto mismo que estamos haciendo, y el mantra que salió fue en inglés porque la charla en la que estaba era en inglés. Pero el mantra que salió en español es yo soy cool. O sea, porque eso era justamente la antítesis de lo que yo estaba sintiendo. Que yo en ese momento no estaba nada cool vestida y dije yo soy cool, like I am cool. Y lo puse como una alarma en mi celular para las 11:11 todos los días. I am cool, I am cool, I am cool. Pero en especial en ese momento comencé a repetirme ese mantra y puede sonar lo más sencillo, superficial y simple, pero para mí la palabra cool envolvía muchas cosas que yo quería sentir en ese momento. Primero como frescura, carisma, también sentirme bien vestida, ¿cierto? Y entonces cuando terminó la charla, yo salí hacia el carro y estaba esta mujer de la que les hablé en la puerta del evento. Y se voltea y me dice, oh my God, great outfit, you're so cool. O sea, me dijo así en inglés, me dijo, pero ella, o sea, la persona que yo había admirado y que había visto todo, se voltea y me dice como que me encanta tu outfit, eres demasiado cool.
y usó la palabra cool y para mí fue como una confirmación de lo poderoso que es el ejercicio, que puede parecer súper simple, pero que en realidad es algo muy intencional y funciona demasiado. Entonces, quería simplemente traerles ese ejemplo como para que se animen y se motiven a hacer el ejercicio y me cuentan, pues, qué sucede con eso. Finalmente, y como un extra tip, les voy a dejar una oración de armonía junto a Charmian, que de hecho está inspirada en la oración favorita de mi abuela, que es la oración de San Francisco de Asís. Lo mejor que podemos hacer para no tener ni siquiera que reparar la armonía en un día es asegurarnos de que antes de salir de la casa hagamos esta oración y la sintamos con cada parte de nosotros. Entonces, vamos a tomarnos un espacio para respirar profundamente, inhalar y exhalar lento y profundo. Una vez más. Y vas a sentir estas palabras, más allá de escucharlas, quiero que las sientas. Y vas a repetir junto a mí: ángeles, quiero ser un instrumento de armonía. Les pido que hoy, donde exista la energía del odio, yo traiga la energía del amor. Que hoy, donde exista la energía del rencor dentro de un corazón, yo pueda enseñar el valor del perdón. Que hoy, donde encuentre discordia, yo pueda hacer la unión. Y que donde haya duda, exista tanta certeza en mí que yo sea capaz de iluminar a los demás. Si alguien que encuentre en el camino está desesperado, quiero darle esperanza. Y si alguien está triste, quiero hacerlo sonreír. En donde exista oscuridad, por favor, ángeles, ayúdenme a ser y actuar como la luz, como Dios. Inhalan, exhalan lento y profundo. ¿Cómo se sintieron después de hacer esa oración? Los invito a que siempre antes de salir de la casa la hagan. Si quieren, escríbanla y llévenla con ustedes a todas partes. Es demasiado poderosa porque era la oración que mi abuela, de otra forma, como con otras palabras más específicas, pero que yo la transformé, repetía todos los días de su vida. Y para mí era el digno ejemplo de una persona armoniosa. Me despido entonces con esta pequeña historia porque quiero que realmente se lleven el legado de mi abuela junto a este arcángel y junto a este episodio. Y es la de ser multiplicadores del amor. Así que un niño un día se sentó en el regazo de su abuelo y con el ceño fruncido y una gran duda en su mente le dijo: abuelo, ¿cómo puedes amar dos cosas si solo tienes un corazón? Y el abuelo sonrió y señaló la vela encendida sobre la mesa. Mira esta llama, dijo. Si uso su fuego para encender otra vela, ¿la primera se hace más pequeña? El niño observó y negó con la cabeza. No, abuelo, seguiría igual. El abuelo asintió y dijo: así es el amor. Cuando lo compartimos, no se divide, sino que se multiplica. Y un solo corazón puede amar sin límites, porque el amor verdadero nunca se agota. Y el amor verdadero es la mayor fuente de armonía. Gracias por escuchar este episodio y recuerda que todo está bien, todo está en orden y todo va a estar bien.